¿Cuál será más alta que todas estas revelaciones? Que aun cuando conocemos a Cristo Jesús y que comenzamos a entender más allá de lo que es la imagen, vamos a ver lo que es esta imagen y vamos a procurar ilustrarles lo que para ustedes tiene que ser comprendido para que no solamente ustedes sepan, sino conozcan en qué punto de la revelación están. Ustedes están ante un espejo, pero dice la palabra, nada más que están en el sentido espiritual como si estuviesen en un lugar oscuro. Se paran frente al espejo. Y ahora, traten ustedes de describir en un lugar oscuro lo que está detrás de ustedes, mirando el espejo. A veces hemos llegado a hogares, ustedes abren la puerta y la primera cosa que se ve es enorme y largo pasillo. Y comienzan ustedes a querer caminar por ese largo pasillo. Y el anfitrión les dice, por allá no. Pero se ve que aquí está el pasillo. No, eso es solo un espejo. La entrada está por este lado, ya lo vieron por el lado contrario de lo que se ve. Y de este lado hay una entradita que no se ve en el espejo. Significa que lo que está en el espejo no es la realidad. Es como una ilusión de óptica. Las casas se ven más grandes, las estancias se ven más amplias, claro, pero es solamente por el efecto del espejo. ¿Qué se necesita para mirar la realidad? No mirar al espejo, sino mirar lo que está detrás del espejo. Juan, el de la revelación, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice, yo estuve en el Espíritu en el día del Señor. O yo fui en el Espíritu hasta el día del Señor. Juan viajó en el tiempo y el espacio hacia un punto del tiempo y el espacio que se llama el día del Señor. Y había una voz como de trompeta que sonó detrás de él, que le dijo, escribe en un libro lo que ves, ven y ve y escribe en un libro lo que ves, escribe lo que te estoy diciendo, escribe lo que estás viendo. Versículo 12 de Apocalipsis 1 nos dice, y cuando me di la vuelta, cuando Juan se dio la vuelta, vio la realidad. ¿Cuál es la realidad ahí? Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. El secreto de los 7 candeleros es que cada candelero significa una iglesia y que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cuando Juan se da la vuelta, a la hora de hacer esta pregunta, ¿qué fue lo que vio Juan? La mayoría me responde, ¿vio a Cristo? No, no vio a Cristo. Miren lo que vio. 7 candeleros, vio la iglesia. Si alguno no ve la iglesia, no puede ver al que está entre la iglesia. Verso que sigue. Y en medio de los 7 candeleros, entonces después de ver a los 7 candeleros, ya se ve a aquel que es semejante al Hijo del Hombre, que está vestido de una vestidura larga. Ahora ya lo puedes describir, pero lo primero que debes de ver antes de mirar a Cristo es la iglesia. Si no miras a la iglesia, es como si te estuvieras saltando el agua de los tobillos a querer cruzar el agua hasta los lomos. Y se te está olvidando que primero que debes de pasar por la etapa número 2. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Pero la palabra de Dios nada más tiene una sola enseñanza. No, la palabra nos dice que la sabiduría de Dios es multiforme.
no tiene una sola forma, tiene muchas formas. ¿Cuántas? Al menos en lo que estamos viendo en el profeta Ezequiel, tiene 4. Ezequiel 47, verso 4 y 5 ahora. Sí, ya vimos lo que es el agua también. Midió otros 1000 e iba ya el arroyo tan caudaloso que yo no podía pasar, porque las aguas se habían alzado y el arroyo no se podía pasar, sino, ¿cuál es la cuarta etapa, hermano? ¿Qué crees? Ya no puedes pasarla caminando. Ahora sí, solamente pueden cruzar ese arroyo los que saben nadar. Encárgale a un niño, un recién nacido en Cristo, ponlo en la cuarta etapa a ver qué dice. Vamos viéndolo, ¿verdad? Si la primera etapa es solamente la ley, la segunda etapa es todo lo que dice la ley, cómo se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice la ley se cumple en cada uno de los israelitas. Todo se cumple en el pueblo de Israel. Todo. Todo debe de cumplirse en ellos y por ellos. Pero viene la segunda etapa de la revelación, lo que es un espejo. Y entonces todo se tiene que cumplir en Cristo Jesús. Y les recuerdo esto. Pablo está diciendo lo siguiente. Allá leímos en 1 Corintios capítulo 13. Ahora conocemos en parte. Por eso profetizamos en parte. ¿Qué no Pablo vivía en la época en que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho una revelación? ¿Y por qué el apóstol Pablo decía, solo conocemos en parte? ¿No se supone que conocer a Cristo es conocer la totalidad de la revelación? Se supone. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Trabajamos por suposiciones o por lo que diga la Escritura? ¿Por qué no vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Cuando ustedes solamente miran hacia la interpretación bíblica y se quedan en la persona de Jesucristo, ¿eso es todo lo que había? La Escritura nos está diciendo que no. Que para que ustedes puedan ver la plenitud de Cristo tienen que ver la iglesia. Cristo es la cabeza. Y cuando ustedes ven a Cristo, en esa imagen profética que están mirando, la cabeza de un cuerpo. ¿Qué les falta ver? El cuerpo completo con todo y cabeza. No pueden desechar la cabeza. Eso denlo por tachar. Eso no lo pueden ustedes hacer a un lado. Pero tampoco pueden ver solamente la cabeza sin el cuerpo. Para que esa cabeza tenga plenitud, necesitan ustedes mirar con su complemento. Y la iglesia, dile que está sentado a tu lado. El Espíritu Santo dice que tú eres la plenitud de Cristo. Tú formas parte de esa plenitud. Yo estuviese no solamente dándole gloria a Dios, estuviera dándole gracias a Dios por ello, pero seguimos insistiendo, ¿y eso es todo? Vino el Señor Jesús y una noche se acercó a él un personaje muy curioso.
Muy curioso por su forma de acercarse al Señor. Juan capítulo 3, por favor. Vamos a leer nosotros 11 y 12. Nicodemo tiene una curiosidad y viene a consultar con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo encausa por la revelación. Y le dice, si quieres ver el reino de Dios, a pesar de las primeras palabras de Nicodemo, Nicodemo había ido a eso, a saber cómo podía ver el reino de Dios. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de lo alto. Eso es lo que significa literalmente la palabra que aparece en ese verso. En el verso 11, el Señor Jesús le dice hacia Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Pues, ¿quiénes estaban dando testimonio? El Padre estaba dando testimonio del Hijo. El Espíritu estaba dando testimonio del Hijo. Y el Hijo de Dios, Cristo Jesús, estaba dando testimonio de lo que había oído y de lo que había visto con el Padre, pero no lo creían. Verso 12. Si les he dicho cosas terrenas y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? ¿Cuántas fases hay de revelación? Con el agua hasta los tobillos, asombra. Con el agua hasta las rodillas, la imagen. Con el agua hasta los lomos. Cuando ustedes ya ven no solamente imágenes, sino que han identificado que hay un cuerpo para esa imagen. Pero nos dice la palabra en Ezequiel que hay todavía otro estado de revelación, las cosas que son celestiales. Y le dice Jesús a Nicodemo, les he dicho las cosas terrenales y no me las creen. Si les dijera las celestiales, ¿qué cuesta más trabajo creer, hermano? ¿La primera o la cuarta fase? No, la primera. Así dice el Señor, tienes que portarte bien, tienes que guardar mis mandamientos. Pues es congruente, Dios dice así, hay que portarnos bien. La segunda fase de la revelación enseña, pero guardando la ley ninguna carne se puede justificar delante de Dios. Ya qué difícil es que acepten esto, porque cada uno tiene la esperanza de poder cooperar con Dios, de hacer algo para que Dios esté satisfecho con nosotros. Qué bonito hijo, qué obediente. Para que Dios ponga su mirada en nosotros y nos diga, ¿sabes qué, hermano Isaac? Tú eres mejor que el hermano Pedro. Pero Dios no es así. Dios espera que todos entendamos que hay un estado posterior de revelación. ¿Cuál es ese? Es ese otro estado, que Isaac y Pedro son iguales, y que forman parte de un cuerpo, y que Cristo es su cabeza, que Cristo los ama a ellos, que ellos se aman entre sí, y entonces pueden amar a Cristo. Hasta ahí quedamos bien, todavía las cosas transcurren a un nivel terrenal, pero cuando decimos nosotros, pero es que hay un nivel celestial, hermano. Hay cosas que son celestiales. ¿Te las digo? ¿Estás preparado para escuchar las cosas celestiales?